trabajando en la palabra, de poder trazar una línea de separación en nosotros cada vez más clara de lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne. Hemos hecho 2 temas al respecto, hay mucho más que hablar, pero hoy quiero en el mismo espíritu que ministremos algo más práctico, que usted pueda ir aprendiendo la diferencia entre edificar en la carne y edificar en el espíritu. Pero antes de eso quiero que vamos al libro de Gálatas para trabajar sobre esa palabra. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Gálatas capítulo 6, verso 7 al 9. ¿Lo encontraron? Amén. ¿Sí? Amén. Dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. O sea, no podemos pasarnos el semáforo en rojo, por decirlo así, o saltarnos algo, porque Dios no puede ser burlado. Esto es un principio eterno. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Dijimos la semana anterior que existen 2 formas de sembrar. Para tu carne, porque dice para su carne, y de su carne cosechará corrupción. Más el que siembra para. Ahí hay 2 palabras claves. Cuando tú operas en la carne, estás operando para tu carne. Cuando tú operas en el espíritu, operas en una atmósfera que hemos hablado de a poquitito, es en la comunión del espíritu, en la edificación del cuerpo de Cristo, en el poder del uno. ¿Ya? No dice para mi espíritu, dice para el espíritu. Y del espíritu segará vida eterna. También dice no nos cansemos, porque nosotros no nos cansamos. Otra vez yo, otra vez, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos. Toda siembra tiene un tiempo. Hay cosechas o siembras que son rápidas, 2, 3 meses y tú estás cosechando. Pero hay cosas que tú siembras y se pueden demorar años en tener la cosecha. La Biblia dice, echa el pan a las aguas, porque a su tiempo lo recogerás. El problema es que nosotros nos cansamos y esto opera en forma muy transversal. Hemos dicho que nosotros, ¿te acuerdas que estuvo la Ariel acaparada acá adelante? Donde explicamos que antes de Cristo nosotros solo podíamos sembrar y cosechar de acuerdo a la carne. Y la ley lo que hacía era instruir la carne para que tu cosecha no fuera mala. No adulterarás, no matarás, todo, pero esa siembra, aunque había una ley que me la imponía, según Romanos 7, que la ley de la mente de querer hacer el bien, pero había algo que no lo acompañaba, que era la carne. Tú puedes decir, si no tienes a Cristo o no estás operando en la vida del Espíritu, tú puedes querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Y el apóstol Pablo termina en Romanos 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los Romanos 8 dice que ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Los
que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Entonces ahora en el Señor tú tienes la posibilidad de operar en la carne y operar en el Espíritu. El deseo del Señor es que nosotros operemos en la vida del Espíritu, porque eso es lo que prevalece. La vida del Espíritu tiene visión eterna, opera desde lo eterno y funciona en eternidad. La carnalidad, como la carne opera con una visión temporal, siempre opera para sí mismo. Siempre opera para su bienestar, su propósito, lo que yo quiero, lo que yo siento, porque me siento cómodo, porque es lo que anhelo. Hermano amado, vivir en la carne es más fácil porque tú tienes todo un mundo que coopera con eso. Todo el mundo está diseñado para operar en la carne. Por eso la Biblia dice que si bien nosotros estamos en este mundo, no operamos de acuerdo a este mundo. No militamos, dice la Biblia, Pablo dice, no militamos según la carne. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Quiero ir lento, no es una predicación hoy día, sino es una enseñanza. Tenemos que transicionar a tomar desde la naturaleza eterna. Dijimos que desde la naturaleza eterna siempre opera por el bienestar común, opera por la edificación del cuerpo. Por eso que en Corintios dice, todo es lícito, pero no todo conviene. ¿No conviene a quién? A la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que estuvieron en la reunión de matrimonio, estuvimos tratando de edificando un pensamiento. ¿Se acuerdan? De la paz. Edificando de la paz y de la mutua edificación en el cuerpo de Cristo, lo que tiene que contribuir, corrijo, porque me di cuenta que le agregaba la S, me lo dijeron, entonces tengo que reordenar mi ser. Lo que contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo es nuestra meta. Todo lo que hablamos, si no trae, dijimos, exhortación, consolación, edificación, mejor no lo hablemos. Lo estamos edificando. Pero toda la tarea de Dios se edifica en el Espíritu. Servimos en el Espíritu, edificamos en el Espíritu, contribuimos en el Espíritu. Mira lo que es la cabeza. Contribuimos en el Espíritu. Pero no debemos cansarnos en sembrar las cosas en el Espíritu. El problema es que nosotros todo lo asociamos como el Espíritu, tú y yo no lo vemos, creemos que es algo místico. El Espíritu es una naturaleza, el Espíritu es una vida dada por Dios, la cual está dentro de ti. El Espíritu es algo que te informa, es algo que te exhorta, es algo que edifica según el modelo de Dios. Tu Espíritu no es algo místico, sino es una vida operando, es una naturaleza. Es la naturaleza de Dios dentro de ti. Mi espíritu, las palabras, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que Dios habla está desde la naturaleza del espíritu. Entonces, ¿cuál es el choque dentro de nosotros? Es si le hago o no hago caso. Si nos cansamos o no nos cansamos, si desmayamos o nos desmayamos. No desmayamos o seguimos adelante, o si nos autoengañamos. O sea, ahí donde nosotros tenemos que tener una vida de rendición al Señor, cada vez más claro. Dije en la reunión de matrimonio que iba a hablar sobre el edificar, y vamos a ir a Mateo. Qué mejor que hablar lo que el Señor dijo. En Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24. ¿Tienen frío? ¿Todos también? ¿Sí? Que
como pusieron el aire. Amén. Antes de leer, quiero meter un poquito el contexto donde está Mateo 7. Mateo 7 está, esto es revelación pura, está antes de Mateo 6. Y Mateo 6 está un poco antes de Mateo 5. Perdón, está después. Entonces Mateo 5 es el antecesor. Si tú vas a Mateo 5, puedes ver que dice la Biblia que Jesús subió al monte y empezó a dar el sermón del monte. Mateo 5, 6 y 7 es la constitución del reino. Mateo 5, 6 y 7, si tú lo estudias, vas a ver que ese es el estándar del reino de los cielos. Lo que Jesús dice ahí es lo que debiera operar en nosotros. No estéis afanoso, si tú hablas, o sea, lo ves rápidamente, dice que somos luz, que nos conocemos por el fruto, entrar por la puerta estrecha, la oración y la regla de oro, etc. Entonces el Señor termina en Mateo 7, antes de bajar del monte, y dice esto, dice, cualquiera pues que oye estas palabras. Esto no está para un segmento de gente, sino está para cualquiera. Y mira el que está al lado suyo y dígale, hola cualquiera. No en forma despectiva, sino entendiendo que esto es una medida que todos podemos alcanzar. Cualquiera pues, que oye estas palabras y las hace. Hay una diferencia muy profunda en aquel que oye y las hace. ¿Cuáles palabras está hablando? Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. El que oye esto y lo hace. Ahora, si tú oyes Mateo 5, 6 y 7, antes de la cruz te suena como una imposición lo que hemos hablado. Pero después de la cruz, todo esto fue puesto dentro de nosotros. O sea, la capacidad de orar está en tu espíritu, la capacidad de no afanarte está en tu espíritu, la capacidad de ser luz está en tu espíritu, la capacidad de cumplir el estándar del reino de los cielos, ya está. Diga, ya está. Pero, quiero armar este pensamiento, no se distraiga. ¿Qué es lo que me es contrario? Mi carne. Hay una verdad en mi espíritu. Está la constitución del reino en mi espíritu, en tu espíritu. Pero hay algo que se levanta, que es la carne, que es el yo. Y ese se levanta en contra y ahoga. Dice ahoga. Si tú lees Mateo 13, dice que ahoga la palabra. Se te coloca afanes, te coloca preocupaciones, te coloca información, te hace correr por todo. Y normalmente todo lo que Dios te coloca son cosas temporales. Corres por tu trabajo, corres por proveer, por pagar una cuenta, por qué voy a hacer mañana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está mal hacer eso? No. Sino lo que estamos tocando es que debemos aprender a operar desde la naturaleza correcta. Si operamos desde la naturaleza del espíritu, tú vas a pagar las cuentas, pero en paz y en reposo. Entendiendo que Dios tiene cuidado de ti. Dice, ¿por qué? Aquí Mateo dice, ¿por qué te preocupas de lo que debes comer? ¿Qué debes vestir? No, vuestro Padre Celestial no tiene cuidado de esto, dice Mateo 6. Es bueno que lea como tarea Mateo 5, 6 y 7 para entender qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos claridad. O sea, ¿por qué años atrás o un tiempo atrás quisieron cambiar la Constitución en Chile? Porque la Constitución rige una nación.
el modelo a seguir, los estándares están diseñados en la Constitución. Entonces, por mucha autoridad que tenga un presidente, no puede pasar y violar la Constitución. Entonces, Mateo 5, 6 y 7 te da esa medida de operación. Ahora, la carne quiere violar esa Constitución, pero tu espíritu quiere cumplirla. Y estas dos se oponen entre sí. Entonces, la carne que tiene que ver con la información, la operación de tu alma, ella le informa. Ella es la informante, así se alimentó, se hizo una. El alma el alma es buena, pero necesita ser redimida. Y Dios dejó la fe. ¿Qué dejó? La fe. ¿La fe para qué opera la fe? Para redimir tu alma. La fe está dada por Dios para que por medio de la fe tu alma obedezca. Porque la fe es un regalo de Dios que te permite ver la visión del Espíritu, hacia donde Dios te quiere llevar, hacia donde que puede ser una sanidad, el propósito, un proyecto de vida, hacia donde Dios me está llevando. Tú lo viste una visión del Espíritu, eso produjo fe en ti. Entonces ahora esa fe, yo le digo al alma, ven conmigo. ¿Se entiende? Ven. Por eso dice, el que quiere venir en pos de mí. O sea, primero para ir en pos de alguien, debo tener claridad por qué voy. O sea, hermano, si yo me voy a la plaza y le digo ahí, grito, digo, vengan en pos de mí. Si no saben quién soy, no, ni el perro me va a seguir. Pero cuando ya eres conocido y la visión es conocida, o sea, si viene, por ejemplo, Elon Musk y se para en la plaza, el que quiere tener un futuro conmigo, venga. ¿Por qué? ¿Ah? Por la vida que tiene. ¿O no? Nosotros a veces queremos que aún nuestros hijos nos sigan. Le decimos, ven, te mostraré a Cristo. ¿A quién? Primero muéstreselo a usted. ¿Por qué? Porque nosotros todavía seguimos, y esto no tiene que ver con salvación, tiene que ver con la vida reflejada en usted y conmigo, por supuesto. No tiene que ver, aquí no está diciendo usted se va a ir al infierno, al cielo, no está hablando de traer con claridad, traer la manifestación de Cristo en nosotros y que la gente pueda ver al Señor en ti. Mira, por alguna cosa Dios, en su inmenso misterio y sabiduría, Él podría ir por las ciudades mostrándose a la gente. ¿Sí o no? Podría hacerlo, ¿no? Pero ¿qué dijo? Él por alguna razón se redujo su capacidad de movilizarse y dijo, yo quiero que el hombre y la mujer, ellos me muestren a mí. Porque sería más fácil que el Señor se parara aquí y les predicara a ustedes todos estarían botados, derramando, llorando, ¿sí o no? Pero por alguna razón de la sabiduría Él dijo, y sobre todo para sacarle, esto es irónico pero lo voy a hacer igual, es como para decirle al diablo, yo siendo el Dios soberano voy a crear un ser más chico que tú, me voy a vaciar en él y tú me vas a ver en esa cosa pequeña. Y esa cosa pequeña te va a decir, sal fuera. Y lo hará.
No porque Él sea capaz, sino porque yo me constreñí y me estoy metiendo en el hombre para que Él me exprese. El diablo dijo, así que ese es tu plan. Yo tengo otro. Yo me voy a meter en ellos y yo voy a hacerme uno con ellos y voy a hacer lo que ellos sean carne. Y la carne me va a expresar a mí. Ahora la pregunta, ¿qué reino gana? Ese es todo el rollo. ¿Se entendió? Entonces, son las dos naturalezas. Una expresa lo que el diablo quiere y lo otro expresa lo que el Señor quiere. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál soy yo? Por eso Pablo dice que todos los días él pelea una batalla. Esta batalla tú y yo la vamos a tener todos los días hasta que nos muramos, hasta que recibamos el cuerpo glorificado. Pero hermano, acá en la tierra, en este mundo donde tú puedes colaborar con Dios, es solo la vida que tú tienes acá. En el cielo tú no vas a colaborar ya con Dios. Aquí sí. Aquí sí tú puedes colaborar y atraer la expresión de Dios acá en la tierra. Por eso Dios te necesita. Ese es el misterio. Por eso Efesios y Colosenses hablan del misterio de Dios escondido por los siglos de los siglos. ¿Cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es el gran misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, cuando Cristo está en vosotros, siendo expresado, hay esperanza. Hay esperanza. Hermano, este conoció al Señor, hay esperanza. Hay esperanza. Mientras tú tengas a Cristo, pero la esperanza mayor es cuando Cristo crece en ti y tú y yo aprendemos a vivir por el Espíritu para traer esa esperanza a expresión. Por eso la carne siempre se opone, porque la carne quiere dejar la escoba, quiere expresar tinieblas, quiere expresar la maldad, quiere expresar el egoísmo, quiere expresar la soberbia, la altivez, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Mientras dice la palabra que el Espíritu, en tu espíritu, el que es guiado por el Espíritu no tiene necesidad que nadie le enseñe, porque en él está todo codificado en estado de semilla. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Esto es un desafío para todos nosotros. Orar para que Cristo sea visto. Pero primero por nosotros, porque si nosotros vemos lo que hay en nosotros, lo podemos traer a existencia. ¿Amén? Entonces, todo se trata de que hay un desconocimiento en el pueblo cristiano de qué es lo que hay en ellos. Ni nosotros mismos sabemos lo que ha sido puesto en nuestros corazones. Porque si supiéramos qué ha sido puesto en nuestros corazones, gozaríamos vivir desde esa plataforma, desde esa naturaleza. Entonces nosotros, esa es toda la rendición, rendimos nuestra carne para saber quiénes somos. O lo que somos verdaderamente en Cristo Jesús. Entonces dice, cualquiera pues, vuelvo a Mateo, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca acá? La roca es todo lo que él viene hablando. La roca es la palabra. La roca es el verbo. La roca es la palabra operando en ti. La roca siempre, la palabra siempre es una roca. Diga, la palabra siempre es una roca. El apóstol Pedro caminó sobre las aguas por la palabra, porque la palabra se transformó en una roca sobre las aguas. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que tú y yo edificamos nuestra vida sobre la palabra, sobre algo que se suelta en nosotros, podemos estar seguros. Podemos estar seguros. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que Apolo sembró, él regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero más abajo dice que Cristo es el fundamento. Cristo vino a esta tierra a no solo salvarte, no solo a llevarte al cielo, sino que también vino a ser el fundamento.
la roca sobre la cual debemos empezar a edificar. Cada vez que tú, por medio de la fe, llevas a obediencia al alma, tú estás edificando sobre esa roca. Amén. Cada vez que tú y yo edificamos algo sobre la palabra, podemos estar seguros. ¿Sabes por qué a veces tenemos tanto miedo, tantas preocupaciones al futuro? Es porque no sabemos dónde estamos edificados. Tu alma siempre edifica sobre lo temporal. Tu pensamiento, tus visiones siempre edifica sobre lo temporal. Si tu seguridad está en el dinero, el día de mañana puedes quedar sin dinero y te vas a dar cuenta que tú edificaste sobre la arena. Pero aquí el que edifica sobre la roca, como el apóstol Pablo, él dice: sé estar en abundancia, sé estar en escasez, porque sé que Dios es mi fortaleza. Amén. Él me sustenta. Sé, dice en segunda de Timoteo, sé en quién he creído. Sé en quién he creído. ¿Sabes por qué nosotros tenemos tanto miedo? Es porque no sabemos en quién hemos creído. Y no estamos edificando sobre la roca, sino edificamos sobre la arena. Acá te habla dos tipos de fundamentos. Roca, arena. La roca es la palabra, la arena son los fundamentos humanos, pensamiento humano, filosofía humana, actitudes humanas, tu propio razonamiento, dice la Biblia. Nosotros tenemos muchos razonamientos propios, no sé, así nomás está. Y la verdad que culturalmente también dejamos harto que desear, porque solo lo hacemos a la ñanga, como decimos. Todo lo hacemos a media. No lo hacemos sobre algo sólido. No, si ahí nomás, ni muy adentro ni muy afuera. Ni tan comprometido, ni tan para que me digan que no estoy. Todo es así. La palabra es más categórica. Dice que tu sí sea sí y tu no sea no. No juréis y no toméis el nombre de Dios en vano. Muchas veces nosotros decimos cosas. ¿Por qué? Porque dejamos bien aquí. Tenemos que ir despojándonos de esto para ir edificando sobre la roca. Mira, normalmente a los que se quieren casar, yo le hago esta pregunta: ¿tú estás seguro que Dios te la dio? ¿O estás seguro que Dios te lo dio? Sí, pastor. Bueno, yo no voy a poner en duda eso, pero sí sé que cuando tu señora o tu marido, tú tengas conflictos con él, si tú estás seguro que Dios te lo dio, después le vas a decir: Señor, tú me lo diste, tú cámbiamelo, tú moldéalo, tú transfórmalo, tú haz la obra en él, porque tú me lo diste, ¿o no? Entonces, edificar sobre la roca te da autoridad. Ser sabio es edificar sobre la palabra, porque cuando yo edifico sobre la palabra, yo tengo autoridad para decirle a Dios: tú dijiste. Por eso Pablo dice: yo sé en quién he creído. Pero nosotros todos asociamos, ¿no? Si esto es de Dios. La pregunta: ¿cuánto invertiste tiempo en oración para saber si es de Dios o no? Es que todo se está dando, pastor. Todo se dio así como un túnel. Eso se sabe acá en el Señor en oración. En oración. Tener la seguridad. Señor, enséñame a ser sabio. Ahora, vuelvo a reiterar, esa sabiduría está en tu espíritu. O sea, debemos, Señor, esa sabiduría que está puesta dentro de mí, yo quiero que me enseñe a moverme. Una vez que tú tengas la seguridad que estás operando en el Espíritu, tú no necesitas estar preguntando todo a Dios, pero tiene que estar la seguridad que tú estás funcionando en el Espíritu, operando en el Espíritu. Mira, para poder entenderlo mejor, tú vas a Génesis y Dios creó a Adán.
Y Dios le dijo a Adán, colócale nombre a los animales. ¿Cierto? Él empezó a ponerle nombre a los animales. Dijo, este, barba, melena, león. Esta tiene el cuello largo. Mira cómo saca la hoja de arriba. Jirafa. Y así siguió. Y le puso nombre a todo. Dice la Biblia que el nombre que él le puso es hasta hoy el nombre que nosotros decimos. Él no estaba, señor león, ¿cierto? ¿Sí o no, señor? A ver, si el vellón queda mojado, el león. Si queda seco, como Gedeón, no es león, es tigre. Alguien que opera en la carne empieza así. Parece que me equivoqué. No, no es nada el Señor esto. Sí. No, sí, ahora sí parece porque está funcionando. Sí, va funcionando y de repente se chasca y dice, no, nada parece. Después que él se fue separado de Dios, estoy hablando de Adán, entró la confusión en él y empezó en un estado de esconderse, de tapar su verdad, porque siempre estuvo desnudo. Entonces cuando tú estás no operando en libertad en el Señor, tú siempre rehusas la verdad, tú no quieres ser confrontado con la verdad. Alguien que quiere vivir en el Espíritu es alguien que busca ser limpiado. Alguien que vive en la carne siempre busca una excusa, una explicación, siempre está tapando su verdad. Es que vamos a poner una discusión entre hombre y mujer, para que me entiendan. La mujer le dice, es que tú eres demasiado tosco. No, es que yo hablo fuerte. Esa era la excusa que yo decía. Es que yo hablo fuerte. Tú me retas, me dice. No te estoy retando. Y así responde uno. En cambio, a ver, me abro, Señor. Si esto es verdad, no lo quiero. No lo quiero, lo llevo a los pies. Límpiame. Ese es alguien que quiere y anda en el Espíritu. Y el Espíritu va a decir, no, tranquilo. O sí, es verdad. Pero desde el Espíritu. No es alguien que responde acá. Tú debes siempre buscar la respuesta en el Señor, en el Espíritu. Porque esas son autodefensas que se levantan. Y parece esa cobertura de hierro, esa que tiene Israel. Entonces, como levantamos una fortaleza, todo parecen misiles que te quieren llegar. Y no es así. Nosotros tenemos que aprender a decir la verdad en amor, en mansedumbre, pero también recibirla en amor y en mansedumbre. Porque cuando tú no vas con ese corazón, tú siempre crees que alguien te está atacando. Y al final sigue edificando sobre la arena. ¿Se entiende? ¿Amén? Yo les dije que hoy día no es una predicación, sino es una enseñanza en tu espíritu para poder aprender a operar en el espíritu. Pero dispón tu corazón. Hermanos, nos vemos tan feos cuando somos rebeldes, porfiados, tosudos, llevados a la nuestra. Se tapa la hermosura que hay en tu espíritu. Cuando nos aislamos y creemos que estamos bien, estamos tapando y escondiendo lo que Dios quiere mostrarle a la gente, que es mostrarse Él a la gente. Hasta que no asumamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que la carne es algo que nos afea, es algo que impide que la hermosura de Cristo sea vista en nosotros como nuestro enemigo, no podremos edificar algo. Estamos edificando sobre la arena.
Vamos a comerciales. Cualquiera, esto es para cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, mira. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos. Tres tipos de cosas que pueden venir a ti. Descendió la lluvia, Dios dice que da la lluvia sobre justo e injusto. Todo lo que viene de arriba es de Dios. Cuando viene algo de Dios, cuando vienen los ríos es algo que está acá en la tierra, es algo de la tierra. Y cuando soplan los vientos, que tiene que ver con cosas del mundo espiritual, el diablo que te la está fregando, te está hablando de tres orígenes distintos. Cuando Dios quiere ver algo, quiere limpiarte, cuando el diablo, la gente te golpea, o cuando el diablo te golpea contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, los mismos efectos, y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe por qué él enseñaba como alguien que tiene autoridad? Porque él decía, yo no digo nada que el Padre no me diga. O sea, todo, y esto es algo que es mostrar la puerta, pero no puedo ayudarte a entrar. Es algo que tú y yo tenemos que decidir entrar. Señor, enséñanos a vivir en el Espíritu. Enséñanos a ser guiados en el Espíritu. A lo mejor, y muchas veces te vas a equivocar, pero como estamos aprendiendo a ser guiados en el Espíritu, cualquier cosa que esté en contra de eso va a ser redimida y restaurada rápidamente. Porque no estamos edificando, esto es un deseo. Cualquiera que anhele vivir por estas palabras. O sea, todo parte por el deseo de hacer, por el deseo de hacer las palabras que están escritas. A lo mejor te es difícil perdonar, pero Señor, quiero vivir esta palabra, quiero vivir el perdón, quiero vivir la restauración, pero no me da la medida. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el rostro del Señor. Señor, aquí estoy, me cuesta perdonar, no sé cómo hacerlo, no alcanzo, no me da, no tengo el depósito necesario o el combustible necesario para poder vivir en perdón, pero lo deseo que esta verdad esté fundada sobre la roca. Y de repente viene algo de Dios, viene la lluvia de Dios a nuestro corazón. Un soplo del Espíritu, una llenura del Espíritu, y tú empiezas a mirar con los ojos de Dios aquel que te costaba perdonar y le dice, mi corazón logra estar en paz porque la medida del Espíritu creció y me hace perdonar y no condenar al otro. Empezamos a edificar todo sobre la roca. En 1 Corintios capítulo 3, vamos a ir allá mejor, para que no crea que lo estoy engurriendo. Verso 6 en adelante dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
y el que planta y el que riega son una misma cosa. El apóstol Pablo, cuando usted lea la palabra, por favor entienda cómo el apóstol Pablo va introduciendo todo en un mismo espíritu. No porque tú siempre soy distinto, no porque yo riego soy distinto, Apolo riega, yo siempre, el que sea. Tengan claro que somos una misma cosa. No porque él ponga los parlantes deja de ser, es la misma. Es lo mismo. No porque yo predico soy más que usted, no porque soy el pastor soy más que usted. Esto tiene que ver un entendimiento en el espíritu. Todo tiene un orden. Sí, es verdad. Pero todos edificamos con distinta medida. Pero todos somos una misma cosa. Usted no es el último eslabón de la cadena. Usted es un eslabón más que cuando la cadena está unida y es un círculo, no sabe dónde empieza y dónde termina. Porque todo lo que opera en el cuerpo opera en todos lados. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, Dios dice, son una misma cosa, pero la recompensa claramente es distinta. O sea, a mí me da vergüenza compararme con el apóstol Pablo. No le llego ni a los talones, ni a eso. No me alcanza ni para la perma. Claramente no me puedo comparar, pero sí sé que en Cristo Jesús soy lo mismo que Él. Mi labor es distinta, pero somos lo mismo. Usted es lo mismo que yo, o viceversa, somos lo mismo. Somos un cuerpo. Lo que hemos ido introduciendo de a poco en nuestro ser, el poder del uno, el poder entender que uno somos en Cristo Jesús. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza y edificio. Labranza y edificio, no voy a entrar ahí, pero dos medidas que debemos aprender. Somos labranza, pero a la vez edificamos algo sólido. Labranza tiene que ver con el campo, edificio tiene que ver con algo sólido. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. La roca es Cristo, nosotros debemos aprender a ver cómo sobre edificamos. Hermano, que marca una diferencia cómo usted está edificando. Usted puede edificar en forma sabia desde el espíritu o puede edificar en forma necia desde la carne. Son las dos medidas. Aunque usted sea muy sabio, inteligente en formas naturales, si es desde la carne, Dios dice, aún lo sabio del hombre es insensato para Dios. ¿Por qué? Porque Dios mide naturaleza, no mide capacidades humanas. Usted puede ser muy torpe humanamente, pero para Dios puede ser la sabiduría misma, metida en un cuerpo precioso, caminando en dos patas. Usted puede ser una verdadera expresión del Señor. O sea, no tiene que ver con cuánta sabiduría humana tengo. Es que yo llegué hasta cuarto básico, no, yo tengo estudios superiores. No tiene que ver con eso y no lo estamos despreciando. Porque tanto el que estudió a cuarto básico como el que está estudiando en la universidad, rendido al Señor, para Dios es sabiduría. Pero ambos, sin rendirse al Señor, son necedad. O sea, la medida es la misma. ¿Qué es lo que marca una diferencia? La naturaleza donde operamos. Cuando usted, yo sé que usted ya no hace estas preguntas porque como se ha encontrado con esta respuesta. Pastor, ¿es lícito bailar apretado, bailar suelto, bailar, tomar? No me venga con esas preguntas, porque si esa pregunta nació desde la carne, ya partimos mal. O sea, ¿por qué me hace esa pregunta? Para justificar su pensamiento. Porque alguien que anhela vivir desde el Espíritu ya tiene la respuesta en su ser, ¿o no? A ver, no es que no me pueda hacer la pregunta, pero ya sabe la respuesta.
Todo tiene que ver de dónde estamos edificando. Tú estás trabajando en casa, ¿cierto? Son de hormigón, sí. Completa, de principio a fin hormigón. Es sólida, ¿cierto? Está edificando algo, supongamos que fuera hormigón, para no estar hablando de hormigón y albañilería. Todo es en hormigón. Y llega un maestro y dice, es que a mí me gusta la madera. ¿Por qué no hacemos este muro de madera? Es que está linda la madera. Y vienen y edifican un muro de madera. Viene un temblor, ¿cuál es el punto más débil? La madera. Acá el Señor tiene un modelo, tiene un prototipo llamado Jesucristo, porque dice que Él es el primogénito entre muchos y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Tal es la cabeza, tal es el cuerpo. O sea, todo lo que no tenga que ver con ese diseño no es según Cristo. O sea, todo tiene que ver con naturaleza. Por eso que nosotros tenemos que entender que oramos y cuidamos la naturaleza, cuidamos la vida que opera en la naturaleza de Cristo. Todos nosotros tenemos que entender esto. Nos atendemos, cooperamos, nos movemos, cuidando la naturaleza de la vida eterna. Porque todo lo que no es según Cristo, tarde o temprano cae. Y no queremos sufrir ruinas. Esto no quiere bajar el estándar, al contrario, se sube el estándar. Porque antes era la carne queriendo ser mejorada. Ahora todo tiene que ver con la vida del Espíritu edificándose. El fundamento es el mismo, el primer piso es lo mismo, el segundo piso es lo mismo, el tercer piso, y todo es construido de acuerdo a la misma naturaleza, la cual es según Cristo. Amén. Verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Te das cuenta que Pablo edificaba en gracia? Edificaba con el elemento primordial del cual hoy tenemos que edificar, en gracia. ¿Cómo edificamos, Mario? En gracia. Operamos en la gracia, edificamos en la gracia. Que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento para que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a la gracia de Dios. Que operemos en la gracia de Dios. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Puedes parar el aire, por favor? Se me está apretando mucho la garganta. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero nadie puede poner otro fundamento. O sea, nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con la obra que tú estás haciendo, edificando desde qué naturaleza. Por eso el Señor le dice a gente, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera al demonio, en tu nombre sanamos enfermos. También está en la Constitución. Y el Señor dice que no os conozco, obradores de maldad. Por favor, dígalo más fuerte. No os conozco, obradores de maldad. ¿Qué tiene de maldad orar para que alguien se sane? Piensen. O sea, ¿se da cuenta que todo tiene que ver con naturaleza? Y no tiene que ver con que algo sea bueno o malo, sino desde qué naturaleza se gesta. Dios solo reconoce lo que fue gestado en la naturaleza de Dios, en la naturaleza divina. Por eso es tan delicado esto de aprender a trazar una diferencia entre la carne y el espíritu, porque todo lo que nosotros hemos modificado en la carne se nos va a caer, o ya se nos cayó, o se nos ha caído en el camino y parece que, no, si Dios está conmigo, y parece que la cosa está tomando forma y ¡pum! Se nos derriba. ¿Por qué? Porque todo está edificado en naturaleza equivocada. O
sea, debiera haber un temor en nosotros, decirle, Señor, no quiero edificar en la carne, quiero aprender a edificar en el Espíritu, que tú seas mi confianza. Claro, tú puedes ganar mucho, ganar poco, pero quédate sin trabajo, quédate con la cosa ahí complicada. ¿Dónde está tu descanso? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu edificación? Eso es lo primero que debes aprender a preguntarte. ¿En qué estoy edificando? ¿Por qué me pasa lo mismo? Entonces, todo lo que hacemos, pregúntese. A tiempo atrás, con Mario conversábamos el tema del famoso diezmo. Y Mario decía, pero si yo he dejado todo, yo voy a ocupar palabras que él dijo, él quedó sin comer muchas veces por ofrendar, ¿sí o no? Entonces después venía, Señor, ¿dónde? Y pasaba hambre. Bueno, siempre tuvo a su hermana, que me decía, Marcelo, invíteme a Mario. ¿Y qué culpa tengo yo que el Mario? Ya me salía la carnalidad a mi marido. No. Pero entendimos, eso nos sirvió de escuela, Mario. Entendemos ahora en el Señor que todo lo hacemos según el Espíritu. Todo lo hacemos, ofrendamos, diezmamos, pero no para conseguir algo en la carne, sino porque entendemos que estamos edificando lo del Señor. El que tiene todavía conflicto es porque todavía no sabe lo que está edificando. O sea, si tú tienes conflicto con el diezmo, con la ofrenda, tú tienes que entender que tu billete, tú estás edificando. No es un tema con nosotros, es un tema de edificación. Porque todo se expresa en algo físico. El dinero es algo físico que expresa una realidad espiritual. O sea, mi estado de miseria y tu estado de miseria tú lo llevas a existencia de acuerdo al billete que tú das. ¿O no? Entonces tenemos que romper estas cosas porque a veces el mayor conflicto nuestro siempre tiene que ver con el dinero. Uno de los mayores conflictos. De hecho, el apóstol Lucas nos dio como instrucción que hay que enseñarle a la gente a operar con el dinero, porque la gente no sabe operar en el dinero. Y es un desafío que vamos a tener que tocar estos temas para enseñarle estas verdades. Que nosotros, el dinero es un puente, no es un fin. El dinero es un puente. Es un puente donde yo estoy rompiendo algo y yo estoy funcionando de una atmósfera. Estoy pasando de una atmósfera de la carne o de una plataforma de la carne, estoy pasando a una dependencia que Dios es mi proveedor y mi sustentador. Entonces tiene que ver con administración, pero no me voy a meter ahí ahora. Sino lo que yo quiero es que usted vaya entendiendo que todo tiene que ver, cualquiera que edificare en oro, plata y piedras preciosas. Tres cosas, tres elementos, oro, plata, piedras preciosas que no cambian su naturaleza por mucho que pase el tiempo de la edificación. Todo es pasado por el fuego, pero el oro, la plata y las piedras preciosas no cambian su naturaleza. El oro es la naturaleza de Dios, la plata es la obra redentiva de Cristo y la piedra preciosa es la transformación del Espíritu en ti. Pero la madera en hojarasca es la degradación de la naturaleza carnal. Todo partió siendo madera, se transformó en heno y terminó en hojarasca. O sea, ¿quién edifica con hojarasca? Nadie. La naturaleza en nosotros va perdiendo el valor. Pero en Cristo va aumentando el valor, porque lo de Él no se degrada con el tiempo, no es corruptible, no se corroe ni el oro, ni la plata, ni la piedra preciosa. La meta es ser el oro, dice la Biblia, que nosotros deberíamos estar revestidos de Dios por dentro y por fuera. El oro es la naturaleza de Dios. La obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora, hermano querido, no es que todo lo que hayamos hecho de aquí para atrás está mal. Quiero aclarar esto. No es que todo lo que hayamos edificado esté mal, pero sí Dios la está pasando por fuego y pareciera que retrocedemos. Pero no estamos retrocediendo porque lo que sí quedó te muestra un avance en Cristo Jesús. A lo mejor estamos avanzando lento,
Y Dios quiere que avancemos más rápido. ¿Para qué? Para poder edificar desde el Espíritu. Pero no todo lo que hemos edificado está mal, por favor. No todo lo que usted ha crecido está, parece que fue pura carne. No, porque a veces viene un momento donde tú dices que algo está absorbido por Dios. Por ejemplo, tu carácter. Tu carácter es algo que no es cambiado de la noche a la mañana, sino va siendo absorbido por la vida día a día, por el Espíritu Santo. Entonces, de repente viene un momento de conflicto, viene algo que Dios le dice fuego, y parece que volviste al punto de partida, pero si tú te analizas desde el Espíritu, a lo mejor la palabra analizar no, si tú haces que el Espíritu Santo pueda darte una claridad, tú vas a ver que no todo fue retroceso, sino que algo quedó. ¿Qué quedó? Lo que entre medio de esta mezcla de oro, plata, piedra preciosa, madera, hojarasca, esa mezcolanza que tenemos, nos quedó el oro, la plata y la piedra preciosa. Lo demás fue sacado. A lo mejor nosotros debiéramos orar, Señor, saca todo lo que no es Cristo. Saca todo lo que es madero, hojarasca, aunque me duela. Pero prefiero tener, ahora que estoy empezando a construir, una pérdida, y no cuando esté la casa terminada, sufrir la pérdida completa. Si permaneciere, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, todo se hace manifiesto, porque el día lo declarará. ¿A qué se refiere que el día lo declarará? Cuando Cristo se presenta delante de ti. Cuando algo del Señor se presenta y algo viene de Dios y dice, no, esto está mal. Porque Él es el día. Él es la aurora del día. Cuando el día es perfecto, la luz es más potente. Cuando el día se manifiesta, quiere decir que tú estás con la luz presente. Pero el Señor es tan misericordioso que tampoco te pone toda su luz encima, sino que te va poniendo gradualmente hasta que el día es perfecto. Entonces, viene el día y el fuego la revela, y la obra de cada uno sea que el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo. ¿Viste que no estamos aquí en discusión la salvación? El mismo será salvo, aunque sea así como por fuego. Todos nos presentaremos delante del Señor, todos. Y todos tendremos que dar cuenta, dice la Biblia, de cómo hicimos las cosas. Porque Dios puso una nueva naturaleza en nosotros. Hermano, yo no quiero que usted salga con un sentimiento de culpa ni condenación, sino lo que yo quiero que el Espíritu pueda ministrarnos es salir con una necesidad de aplicar y vivir en sabiduría. Cuando tú vives en el Espíritu, vives en sabiduría. Cuando tú vives en carne, Dios la cataloga como insensatez. Si no, Señor, enséñame a vivir en sabiduría, enséñame a correr por las cosas que debo correr. Dice la Biblia, poner las cosas, tus ojos en las cosas de arriba. Alguien que vive en el Espíritu es alguien que aprende a poner los ojos en las cosas de arriba. Eleva su medida, eleva su manera de evaluar las cosas, eleva la posición de donde toma sus decisiones. Tenemos que anhelar vivir de acuerdo al Espíritu. Cuando somos jóvenes, todos creemos que vamos a tener 20 siempre, ¿cierto, Daniel? Sí. Y no nos damos cuenta cuando llegamos a los 40. Y te dais menos cuenta cuando llegáis a los 50. Bueno, en el caso de Daniel, a los 60. A los 60 y algo. ¿65? 65. ¡Wow! 65, Daniel. Nos conocemos hace 25 años. Y más.
sino cuando nos casamos. 26, entonces. 25 y medio. El día que nos casamos, 2 semanas Por eso, antes. digamos 25 y meses. Llegó 2 semanas antes de nuestro matrimonio. Él llegó 2 semanas antes, yo me iba a casar y me pasó un auto. Yo digo, Yo no sabía que no sabía manejar. Yo, había sacado la licencia recién. No, pero lo tratamos con cariño. Sí. El Toyota Tercel blanco. Nos fuimos de luna de miel en ese. Menos mal que lo vendiste. Muy bueno. Era un lujo para nosotros. Era un lujo para nosotros, sí. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno. Por la edad. Por la edad, claro. Entonces uno cree que siempre va a tener la vitalidad y la fuerza. Esa es la carne. Por eso dice cualquiera. Acá no hay una edad, no hay un requisito, sino que dice cualquiera que oye y hace, anhela hacer. Porque uno dice, pero si el querer y el hacer viene de parte de Dios. Porque ya sé que ya tienen algunos de ese versículo. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Hay que hacer o no hay que hacer? Dios no hace acepción de persona, pero Dios sí hace acepción de actitudes. Dice la Biblia que habían 2 hombres, uno orando, Señor, gracias porque no soy como este. Yo soy la sabiduría andante. Ese, no sé qué tanto ahí pide y llora, pero gracias porque no soy así, gracias porque no soy como el Mario. Gracias, Señor, porque no soy como la Ariela. Ese es una oración de un carnal. Dice, de cierto digo que ya él tiene su recompensa. O sea, aún esa oración tiene una recompensa. Pero el que estaba abajo decía, Señor, ten misericordia de mí, que quiero ser distinto, pero no puedo. Y Dios dice, en ese me vacío, a ese sí le voy a dar, a ese la medida es distinta, a ese toda. ¿Por qué? Porque él mostró un corazón, una actitud distinta, y Dios despertó el querer como el hacer en él. ¿Amén? ¿Se entendió? Amén. Termino con esto. El mismo Mateo, solo para que lo deje ahí en Mateo 5. Lo que anhelamos y queremos que el reino de los cielos sea operativo en nosotros, ¿cierto? Sí, amén. La Biblia dice que Cristo vino, está dentro de ti y ahora el reino de los cielos debe crecer en nosotros. Vivir en el Espíritu es anhelar traer a existencia el reino de los cielos. Por eso Jesús dice que nosotros debemos orar, decir, Señor, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, porque nosotros cuando expresamos la vida del Espíritu unimos cielo y tierra y el reino de los cielos se hace verdad. Amén. Basando en ese pensamiento, en Mateo capítulo 5, verso 3, verso 10, verso 20 y Mateo 7, 21 te hablan de actitudes para poder entrar a hacer la voluntad de Dios, traer la justicia de Dios del reino de los cielos. Mateo 5:3, vamos a ir uno por uno. Dice, bienaventurados los pobres porque de ellos es. ¡Wow! ¿Te das cuenta, no? Un pobre en el espíritu es aquel que entra a Dios como un estado de necesidad. Es alguien, es un mendigo espiritualmente, es alguien que tiene en su ser impregnado que separado de él nada puede hacer. Entonces cuando tú eres pobre, tú estás dependiendo de que alguien te dé. No es alguien que actúa sobre lo sobrado, sobre algo que está en abundancia,
sino es alguien que está en un estado de necesidad. Alguien que edifica sobre la roca, sobre el espíritu, es alguien que se reconoce pobre. Por eso Juan 15 dice, separado de él nada podemos hacer. Verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No son las persecuciones de tu suegro, no son las persecuciones de tu suegra, no son, oye, que mi jefe tiene persecución contra mí, parece que me tiene mala. No, es la persecución por causa de la justicia. Es alguien que trae existencia al reino de los cielos. Es alguien que opera en justicia, es alguien que no es comprendido en la naturaleza humana, sino que es alguien que siempre se rige por la constitución del reino. Es alguien que trae lo del Señor. ¿Por qué Jesús era perseguido si Él hacía milagros, señales y prodigios? Por causa de la justicia. Porque la justicia quebra cosas. La justicia siempre expone la mentira. La justicia siempre expone el engaño. Pero no diciendo tú eres mentiroso, sino que Él exponiendo la verdad. Exponemos la mentira siendo nosotros la verdad. Exponemos la tiniebla siendo nosotros la luz. Oye, ¿por qué tú eres distinto? Entonces, eso es sufrir persecución por causa de la justicia. No es enrostrarle a la gente, estás mal, sino mostrarle a la gente un camino distinto. Mostrarle que sí se puede, hay una vida distinta. Amén. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dos cosas llevamos: pobre en espíritu, porque el pobre tiene el reino; el que padece persecución por causa de la justicia tiene el reino. Verso 20 del mismo 5 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que nosotros podemos hablar de justicia, pero no hacemos justicia? La justicia no es solo hacer, sino ser. La justicia no es solo hacer cosas, sino serlo. Si no me equivoco, en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, si lo pueden ratificar para que lo tengan anotado, dice que nosotros somos la justicia de Dios. Y no somos la justicia de Dios por haber alcanzado una medida, sino porque dentro de nosotros está la vida de Cristo. Entonces debemos aprender a operar en esa justicia. Dice que somos la justicia de Dios, no sé si... 2 Corintios 5, 21, anótenlo. Y el 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, dos cosas que poseemos en el reino de los cielos y dos cosas que nos sacan del reino de los cielos. Una, ser pobre en espíritu no entra, nos hace herederos del reino, y hacer la justicia de acuerdo a la palabra. Cosas que nos sacan es decir que damos una medida y no la damos, y hacer cosas desde la naturaleza equivocada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál debería ser nuestro anhelo? Hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que entender que no vivimos para nuestra voluntad. Cuando tu carne, tu alma te esté jugando en contra, tú puedes decirle, a ver, esto es, ¿satisface la voluntad del Padre o no la satisface? Eso es una forma muy fácil de saber si estás operando en la carne o en el espíritu. Señor, hago esto, a ver, ¿es para la voluntad del Padre o es para mi voluntad? Anótelo con letras grandes que está anotando, que para poder discernir si opero en la carne o en el espíritu, debo ver qué voluntad satisface.
¿Qué voluntad estoy satisfaciendo? Porque no basta con decir Señor, Señor, la embarré, Señor, Señor. No, debemos ser gente que busca hacer la voluntad de Dios a existencia. Y la voluntad de Dios es mostrar a su Hijo. Y mostrar a su Hijo significa que nosotros morimos para que el Hijo que está dentro sea visto. Si el Hijo no está siendo visto, es porque tenemos una voluntad muy fuerte nuestra. Amén. Pero que esto sea una palabra que en usted provoque un despertar, un cambio, un giro en su motivación. En que nosotros buscamos la voluntad del Señor, nosotros buscamos satisfacer el paladar de Dios, nosotros buscamos operar en la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios que es agradable y perfecta ya está funcionando en el mundo. La voluntad de Dios agradable y perfecta ya está, le atrajo existencia, ya existe. Pero según Romanos 12:2 dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, Sofía, de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar. Diga, es tiempo de introducirnos en la comprobación de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amado, Dios no está enojado con el mundo. Yo creía en una teología de que Dios iba a dejar la escoba antes que Él viniera. Cuando entendí que no es la voluntad de Dios, cuando entendí en mi espíritu que Dios no está enojado con el mundo, que Dios restauró la paz con el mundo, que Dios estableció su voluntad uniendo el cielo con la tierra. Pero sí también estoy entendiendo ahora que hay una carencia de gente que quiera andar de acuerdo a su voluntad. Porque el mundo es un caos, porque hay tanta maldad, no porque Dios esté enojado, sino por la carencia de gente que quiera hacer su voluntad. De que la carencia de gente que quiera vivir por el reino de Dios. Está carente el mundo de gente que rinde su corazón al Señor para buscar su perfecta voluntad. Gente pobre en espíritu, gente que sabe que para traer a existencia lo de Cristo, lo verdadero, lo eterno, necesitamos ser pobres en espíritu. Necesitamos orar para entender más claramente la voluntad de Dios. No es nuestro propio menester, no es nuestro propio querer, no es nuestra propia vida. ¿Qué es lo que a mí me satisface, lo que me llene? Dios quiere suplir todo lo que a ti te falta. En eso estamos en coherencia, pero no quiere que tú te pierdas en ese mundo donde todo gira en torno a ti. Dios quiere que tú colabores con el reino. Dios quiere que tú puedas ser un colaborador, y eso lo único que se logra es en el Espíritu. Hermano, puede ser tan triste que tú un día te presentes delante del Señor y haya habido un plan tan perfecto contigo de poder contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo, y hayamos estado tan ensimismados en nuestros propósitos, en nuestros intereses, que perdimos de foco, perdimos de dirección la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y no te está hablando de arriba, no te está hablando de salvación, lo acabamos de leer. Está hablando de poder operar aquí en la tierra de acuerdo al reino de los cielos. Tú decides. Cierra tus ojos, tú decides. Tú decides, tú decides. Si quieres aprender a vivir en el Espíritu para traer existencia al reino. Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos esto otro, y Jesús le dijo, el que no nace de nuevo
no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. Hermano, que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón, nuestros corazones, y que nos podamos entender que necesitamos ver más claramente su voluntad. Señor, enséñanos a operar en sabiduría, en la sabiduría del Espíritu, en la sabiduría eterna, no en la temporal, no en la humana, y aprender a edificar sobre ti, Señor, sobre Cristo. Edificar sobre Él es hacer su voluntad. Edificar en Él es operar en justicia. Hermano, esta mañana el Señor te pregunta a ti: préstate tú para ser un colaborador del reino, que puedas correr por el reino. Todo se puede aplazar, pero lo de Él no. Todo se puede correr, pero lo de Él no, porque Él está queriendo edificar lo suyo. Damos gloria al Señor por un despertar en el Espíritu, pero también rogamos de poder ver más claramente su voluntad, de poder ser introducido en una expresión genuina del reino, que las cosas que nos distraen puedan ir cayendo día a día, hipotecar nuestra vida en ti. Espíritu Santo, queremos colocar los ojos en las cosas de arriba, en lo temporal, en lo eterno. Eso se llama sabiduría. Insensatez es siempre tener los ojos en lo temporal. Señor, oramos, Señor, para que pase por el fuego toda agenda que no contribuya con lo eterno. Enséñanos a redimir el tiempo. Queremos ser encontrados colaboradores del reino. Colaboradores del reino. Colaboradores del reino. Hermanos, solo por fe, por un acto de fe, no que aquí adelante hay algo especial, sino que solo aquellos que tengan claridad de que quieren renunciar a vivir según la carne, de aquellos que quieran dejar toda actitud humana, quiero que pasen acá adelante para que oremos con mi esposa.